En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Salmos 9:10. Rema TV y Ebenecer Producciones presentan La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy miércoles, en vivo, desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5, en la ciudad de Guatemala. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente en esta preciosa noche. Puede tomar su lugar, por favor, hermanos de alabanza, igual, hermanos y hermanas de danza. Estamos de fiesta con Jesús. Decía un corito que cantábamos hace mucho tiempo, y al cielo queremos ir, decía, ¿verdad? Yo estoy agradecido con Dios por muchas razones, aparte del privilegio tan honroso que tengo hoy de ministrar la palabra, lo cual agradezco a mi Padre Espiritual por la confianza. Vamos a orar por él. Ahorita se está llevando a cabo un retiro internacional de pastores en Houston. Precisamente a estas alturas considero yo que ya nuestro apóstol seguramente está predicando allá. Que Dios lo use poderosamente en aquel lugar, ¿verdad? Y que también tenga misericordia de nosotros acá. Pero quería contarle que estoy agradecido con Dios por varias razones, y otra de las razones es que cabal en el año 93, en el mes de septiembre, el Señor me concedió el privilegio de recibir la cobertura pastoral de mi pastor, maestro, apóstol y padre espiritual. Y yo me siento así de cumpleaños en este mes, porque el Señor me ha concedido 30 años, no de vida, ¿verdad? Que no me lo creería, pero sí de estar siendo formado, discipulado en esta casa espiritual. Bendigo a Dios por ese día cuando me atrajo hacia esta casa espiritual, que es mi casa, que bendigo con todo mi corazón. Amén. Quiero pedirle al Señor, y quiero que usted me ayude a hacerlo, para que el Señor nos dé conforme a su deseo y no conforme al nuestro, sino que Él sabe precisamente lo que necesitamos oír, ¿verdad? Que envíe esa palabra que ya preparó, y vamos a bendecir a nuestro Padre espiritual y a toda su familia también. Bendito Dios, con gratitud en nuestro corazón por tantas bondades mostradas a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra que constantemente envías a esta casa espiritual. Nunca ha faltado el alimento y sabemos que nunca faltará, Señor bendito. Gracias, Señor, por el ministro que constituiste, Señor, en esta casa como pastor, como maestro y también como apóstol, Señor bendito. Te damos gracias por la vida de tu siervo y por toda su familia, sabiendo que cada uno de los que integran, Señor, esa familia apostólica, esa familia sacerdotal, son una clave importante en el desarrollo ministerial, Señor. Bendice a tu siervo allá en Houston y a todos los ministros que están congregados en este momento, Señor. Bendice a nuestra madre espiritual, a tu sierva, la pastora Leticia Enríquez, a cada uno de sus hijos por nombre, a cada uno de sus nietos y bisnietos, Señor. Concédenos, bendito Dios, recibir tu mensaje, tu palabra, tu enseñanza, tu sabiduría, tu consejo, Señor, la exhortación, la reprensión, la amonestación, que vengan a través de tu enseñanza, Padre bendito. Te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Muy bien, yo de una vez le voy a decir cómo le titulé a este tema. Un poquito raro el nombre tal vez, y con la ayuda del Señor lo voy a ir explicando. Del amor al odio. Y si yo le preguntara a usted en esta oportunidad, ¿cuántos aman aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman acá? Gloria a Dios. ¿Y cuántos consideran que pasar del amor al odio podría ser una evolución, un crecimiento, un desarrollo del mismo amor? Un poquito difícil considerarlo, ¿verdad? Pero si usted se recordará, no hace mucho nuestro apóstol
aparte de que nos estuvo hablando acerca del crecimiento del amor, también nos estuvo hablando acerca de los tiempos que nos ha tocado que vivir. Y meditando un poquito en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 3, no lo voy a leer en este momento, solo quiero hacer mención de que ahí se mencionan 28 tiempos que vienen en parejas. Y al considerar esas parejas de tiempo, para mí vienen a ser como un matrimonio que debe estar unido para poder complementarse entre sí. De tal manera que no lo deberíamos de ver como que cada pareja representa un tiempo bueno y un tiempo malo, sino que yo creo que son dos tiempos necesarios en nuestra vida. Por ejemplo, cuando habla de tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, estaría incompleto si solamente hubiera tiempo de siembra. Porque ¿cuántos anhelan la cosecha de lo que han sembrado? Bueno, si lo que hemos sembrado es bueno, por supuesto que anhelamos la cosecha de esa siembra, ¿verdad? Entonces, la cosecha viene a complementar la siembra. Cuando se habla en la Biblia de tiempo de llorar y tiempo de reír, seguramente si nos dieran a escoger, nosotros diríamos, Señor, ¿y si me das solamente el tiempo de reír? El Señor te diría, entonces tampoco te podría dar el tiempo de sembrar, porque van conectados el tiempo de llorar con el tiempo de sembrar, porque dice la Biblia que se siembra con lágrimas, pero se cosecha con regocijo. Entonces hay una relación muy bonita entre todos estos tiempos. Y dentro de las parejas de tiempos que veo yo en la Biblia, que vienen a ser como un matrimonio que se deben complementar entre sí, son los tiempos de amar y de odiar. Y fíjense que el orden de los factores en la Biblia sí altera el producto, de tal manera que es en ese orden como aparecen estos dos tiempos a los cuales le vamos a acercar hoy un poquito el zoom. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Nosotros tenemos que amar, pero también tenemos que odiar. Por supuesto, tenemos que saber, según la Biblia, cuáles son las cosas que debemos amar y también cuáles son las cosas que debemos odiar. Entonces, yo quisiera tal vez leerles un versículo que me va a servir tal vez para poder graficar un poquito este proceso para pasar del amor al odio. Que Dios tenga misericordia de mí para explicarlo y también de usted para poder entenderlo juntamente conmigo. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra del Señor. Yo tengo acá la Biblia de las Américas, que dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores se deleitarán en hacer burla? ¿Y los necios aborrecerán el conocimiento? Si usted se da cuenta, en este versículo se habla de tres cosas malas, de tres cosas negativas, pero que interesantemente, ¿verdad? No solamente se pueden amar cosas buenas, también se pueden amar cosas malas, y esos vendrían a ser amores prohibidos. Y aquí se habla en el final del versículo, en el principio, mejor dicho, del versículo, de los que aman la simpleza. Fíjese qué interesante. Yo no me voy a detener mucho para explicar a qué se refiere cuando habla de la simpleza, porque aquí también se habla de la ignorancia y de otros factores, de la ingenuidad, de la insensatez, etcétera. Pero entonces quiere decir que hay personas que aman la simpleza. Yo creo que aquí, primeramente Dios, no hay ninguno, ¿verdad? Ese silencio me preocupa bastante, ¿verdad? Y yo quiero que usted se dé cuenta que en este versículo, que está hablando de algo negativo, nosotros podemos ver una especie de antitabernáculo. Entonces se recuerda que el tabernáculo estaba conformado por atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el antitabernáculo, o la antítesis del tabernáculo de Moisés, pues también tiene un antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo. Y entonces en el antiatrio estaría el amar
la simpleza, que sería el principio de una involución en este desarrollo. Luego, en el lugar santo estaría el deleitarse en la burla. Y por último, en el lugar santísimo está el aborrecer el conocimiento. De tal manera que nadie llega a aborrecer de primas a primera el conocimiento, pero aquí la Biblia nos deja ver que hay personas que aborrecen el conocimiento. No es que no tienen simpatía o empatía por el conocimiento, lo odian, lo detestan, lo aborrecen, lo rechazan, lo resisten. Pero yo quisiera hacer una pregunta en este momento, a esas alturas del partido. ¿Cuántos aman el conocimiento acá? Gloria a Dios por eso. Ahora, en este ejemplo nosotros podemos ver cómo en lo negativo se comienza amando y se termina odiando. Pero este no es un buen amor, es un mal amor, porque es amar la simpleza, que va a conducir a terminar en un odio por el conocimiento. Les voy a ir leyendo ahorita otros versículos, aunque quisiera mostrarle este versículo que acabamos de leer en otra versión, que es la traducción Nuevo Mundo, edición 2019, en donde dice: ustedes los inexpertos, ya no dice simples, ¿verdad? ¿Hasta cuándo amarán la inexperiencia? Ustedes los burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán con la burla? Y ustedes, bueno, así dice acá, perdón que lo vaya a leer, ¿verdad? Pero, y ustedes los tontos, ¿hasta cuándo odiarán el conocimiento? Ahora, yo quise poner esta versión porque en esta versión sí se traduce la palabra odio. Ya no dice aborrecerán el conocimiento, sino que dicen odiarán el conocimiento. Entonces, yo quisiera tal vez en este momento, para la enseñanza que quiero trasladarle, no prestarle tal vez atención a ese punto intermedio entre el amor y el odio, que vendría a ser como el eslabón que existe, sino que quiero ver el principio y el final de este proceso, de aquellos que comenzaron amando y terminaron odiando. En este caso, según esta versión, comenzaron amando la inexperiencia y terminaron odiando el conocimiento. Ahorita voy a plantearle otros ejemplos negativos, pero al final yo quiero hablar un poquito más acerca de lo positivo de este proceso con la ayuda del Señor. Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 109 y versículo 17, también la Biblia de las Américas: también amaba la maldición y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Así traduce esta Biblia de las Américas este versículo. Pero mire cómo lo traduce la Biblia latinoamericana para los hispanos. Dice: amaba la maldición que caiga sobre él. Ese es un salmo profético que hablaba de aquel que iba a traicionar al Señor Jesucristo. Y entonces dice: odiaba la bendición, que de él se aleje. Entonces aquí hay un personaje que, como nosotros podemos ver, pasó del amor al odio, pero en cosas malas. Porque para llegar, imagínense, es tal vez un poquito inconcebible pensar que alguien pueda odiar la bendición. Pero si la Biblia dice que hay personas que odian la bendición, ¿cuántos creen que eso es posible? Solo como 4 hermanos. ¿Usted no cree en lo que dice la Biblia entonces, hermano? Bueno, es que es mitad de semana, ¿verdad? Usted tal vez viene un poquito cansadito de su trabajo. Pero mire pues, aquí la Biblia dice que este personaje amaba la maldición. ¿Cuántos aman la maldición acá? ¿Y cuántos aman la bendición acá? ¿Cuántos le dicen a la bendición ven sobre mí?
¿Cuántos le dicen al Señor, bendíceme, Señor? Como aquel hombre llamado Jabes que le dijo, oh Señor, si tú realmente me bendijeras, dice la Escritura, ¿verdad? Y al final de su petición, dice la Escritura, y el Señor le concedió lo que pidió, de tal manera que sí podemos decirle al Señor, bendícenos esta noche. Amén. Ok. Entonces este personaje amaba la maldición y terminó odiando la bendición. Entonces pasó del amor al odio. Entonces, en un sentido negativo, podríamos decir que esta pareja de aquellos dos tiempos que aparecen juntos en Eclesiastés, tiempo de amar y tiempo de odiar, se va a cumplir en ambos sentidos. Para unos, para mal, y para otros, primeramente Dios, nosotros, para bien. Amén. No sé cuántos se apuntan para bien. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 8 versículo 34 dice la Escritura, esa es también la Biblia de las Américas: bienaventurado el hombre que me escucha. Cuando usted va al contexto se da cuenta que quien está hablando acá es la sabiduría de Dios. Y está diciendo, bienaventurado, 3 veces dichoso el hombre que me escucha. ¿Cuántos quieren escuchar a la sabiduría? Velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Mire qué impresionante esto. El que haya la sabiduría va a encontrar la vida y va a alcanzar el favor de Jehová. Muy parecido a lo que dice la Escritura: el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Al unir estos versículos, yo diría que cuando dice la Escritura el que halló esposa, se refiere a aquel que encontró una mujer sabia. Porque el que se casa con la necia es todo lo contrario lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ok. Y entonces en el versículo 36 dice: pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Dios bendito. Mire lo que está diciendo la sabiduría. Todos los que me odian, aman la muerte. Yo lo entendí de esta manera. Los que llegan, fíjese qué tremendo, a odiar, y esto parecía inconcebible también. ¿Será que hay gente que odia la sabiduría? Bueno, ya vimos que hay algunos que odian el conocimiento, que rechazan el conocimiento, y la misma Biblia dice: ¿qué pasará con aquellos que rechazan el conocimiento? Ok, yo lo que entendí fue lo siguiente en este versículo: quien ama la muerte va a terminar odiando la sabiduría. ¿Y será posible que alguien ame la muerte? ¿Cuántos aquí aman la muerte? Y aquí no habla solamente de un deseo de morir, porque puede ser que en un momento de mucha aflicción o depresión extrema alguien llegue a desear la muerte. Aún siervos de Dios, quedó escrito en la palabra del Señor que anhelaron morirse. Un Elías deprimido que le dice al Señor: ya mátame, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Pero eso no significa que aquel profeta de Dios que fue arrebatado para no ver muerte llegó a amar la muerte, porque la muerte no es solamente un estado, la muerte es un personaje, la muerte es una entidad. Entonces hay algunos que llegan a amar la muerte. Usted sabe que le rinden culto a la muerte en algunos lugares, ¿verdad que sí? Y no sé por qué le dicen la santa muerte, ¿verdad? Porque de santa no tiene nada. Entonces, del amor al odio, el que ama la muerte va a terminar odiando la sabiduría. Dice Proverbios 29:3, Biblia de las Américas: el que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con rameras
malgasta su fortuna. Mire, aquí podríamos entender de alguna manera, tal vez por deducción en base al contexto que estamos analizando, de que lo opuesto a amar la sabiduría, según este versículo, sería andar con rameras. Porque aquí hay una especie de comparación. El que ama la sabiduría alegra a su padre. ¿Cuántos aman la sabiduría acá? Entonces tú vas a ser alegría de tu padre. Si tienes padre biológico y tú amas la sabiduría, le vas a causar gozo y no tristeza. Si no tienes padres biológicos ya, pero Dios te ha concedido padres espirituales, cuando tú amas la sabiduría, vas a ser alegría y gozo para tu padre espiritual. Pero sobre todo, ¿cuántos tienen un Padre celestial, un Padre en los cielos? Cuando sus hijos aman la sabiduría, alegran el corazón de su Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que es gozo para el Señor que nosotros amemos la sabiduría, que busquemos la sabiduría, que preguntemos por la sabiduría, que andemos en pos de ella. Eso alegra el corazón de nuestro Padre celestial. Ay, hermano. Entonces, mire, ahorita me voy a meter a ver algunos versículos que eso sí le van a empezar a gustar. Ahí va a ver. Salmo capítulo 45, versículo 7. El tema es del amor al odio. Y yo creo que Dios nos está ministrando esos dos tiempos a nosotros en una evolución. Y entonces dice este salmo precioso: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mire qué lindo este versículo. Este es un versículo también mesiánico, profético, en donde de una manera simbólica aquí se está hablando del Señor Jesucristo, quien amó la justicia, quien aborreció la iniquidad y fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Pero usted sabe que el Señor Jesucristo a nosotros nos marca un camino y dejó sus pisadas en ese camino para que al seguir sus huellas hagamos todo lo que Él hizo, imitando todo lo que Él hizo. ¿Cuántos quieren imitar a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, mire, según este versículo, no podemos aborrecer la iniquidad si no aprendemos a amar la justicia. Y se lo quiero poner en esta Biblia, que es la Biblia al día. Mire cómo dice: tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Ahora yo quisiera hacer una pregunta acá. ¿Cuántos quisieran ser ungidos acá con un óleo de alegría? ¿Cuántos quisieran ser escogidos por el Señor para ser enviados y comisionados para trabajar en su obra preciosa acá? Ok, aquí la escritura dice que el Señor escoge y que el Señor unge a aquellos que han aprendido a amar la justicia, pero no solamente han aprendido a amar, amén, tiempo de amar, pero también tiempo de odiar lo que Dios odia. Y en este caso aquí se menciona la maldad. ¿Cuántos quieren aborrecer la maldad? ¿Cuántos quieren odiar la maldad, la iniquidad? Ay, solo 4 o 5 hermanitos, Dios mío. La Biblia, Dios habla hoy en este mismo pasaje. Amas el bien y odias el mal. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros. Amas el bien y odias el mal. Y ahora, alguien puede decir: hermano, ¿y si yo escojo amar el bien y no odiar el mal? Es decir, tampoco voy a amar el mal, hermano, pero así tanto como para aborrecerlo. Pobrecito el mal.
No, es que no hay un punto neutral. Aquí la escritura dice claramente: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. De tal manera que si decidimos amar lo bueno, tenemos que aborrecer lo malo. Si decidimos amar la justicia, tenemos que aborrecer la iniquidad. Yo no sé cuántos van a tomar la decisión en esta noche de amar la justicia y aborrecer la iniquidad. ¿Cuántos van a decidir hoy amar el bien y odiar el mal? Ahora, este versículo, en esta versión que le pongo acá, ya lo veo yo en esta traducción como una instrucción, más que como algo que está ocurriendo ya, diciendo: ama la justicia y odia la iniquidad. Entonces esta ya es una palabra de Dios para nosotros, diciéndonos lo que debemos hacer: amar la justicia y odiar la iniquidad. Pues entre tus compañeros tu Dios te ha ungido con perfume de fiesta. Entonces yo le pongo acá estas palabritas: amar para odiar. Para poder odiar, primero tenemos que aprender a amar. Obviamente, hermano, pues hay otros ejemplos en la Biblia que podríamos ver desde el punto de vista negativo, de cómo algunos aman para odiar. Y nosotros debemos amar para odiar, amando, y repito, para que no haya confusión en eso, que alguien decir: hoy el mensaje se trató de que tenemos que odiar, y que alguien vaya a malinterpretar estas palabras, ¿verdad? Hay que terminar la frase. Cuando usted le explique a alguien y le diga, dígale: ¿odiar qué? ¿Cuántos creen que Dios odia? ¿Y no dice la Biblia que Dios es amor? ¿Y luego qué dice? Y Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ese Dios clemente, misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero que también odia, también aborrece, también abomina su alma muchas cosas. Y están descritas en la palabra todas las cosas que abomina su alma, todas las cosas que aborrece el Señor. Salmo 51:6 dice la escritura: he aquí, y esto fíjese qué tremendo, porque el salmista se lo está diciendo al Señor, el salmista David. Es decir, deja ver que en lo que David lograba conocer de Dios, porque obviamente no lo conocía en plenitud, supo esto y le dijo: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ok, ahora en este tal vez juego de palabras de amar para odiar, yo creo que no en todos los versículos que leamos en la escritura, cuando se habla acerca de lo que nosotros debemos amar, va a aparecer lo que nosotros tenemos que odiar. Pero va a estar implícito que cuando acá la escritura dice que Dios ama, mire, si usted tuviera que terminar la frase de este versículo de acuerdo al contexto de lo que estamos hablando, yo le diría: si Dios ama la verdad, ¿qué aborrece el Señor entonces? Ay, bendito Dios, me estoy dando a entender. Entonces, cada vez que tú veas en la Biblia que Dios ama algo, ahí está implícito lo que odia. Y cuando tú veas que alguien, fíjese qué tremendo, en el sentido negativo en la Biblia, odia algo, significa que comenzó amando algo también. Entonces, si Dios ama la verdad, quiere decir que aborrece la mentira. Salmo 119:97 dice la palabra del Señor: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mire, yo iba a poner todos los versículos de este Salmo 119 en donde el salmista expresa su amor.
diciendo lo que él ama, porque varias veces en este capítulo precioso, que es un poema a la palabra del Señor, él expresa lo que él ama, como ama los mandamientos, como ama la palabra del Señor, como ama sus estatutos, como ama sus decretos, etcétera. Pero acá el salmista, yo siento inspirado al salmista diciéndole al Señor con un suspiro: oh, cuánto amo tu ley, Señor. Todo el día paso meditando en ella. Yo soy como el del Salmo capítulo 1, bienaventurado. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Porque usted sabe que así comienza el capítulo 1 del libro de los Salmos, y empieza hablando de aquellos que, ahí también habla de una involución que termina precisamente en los burladores. Pero él dice: aquel que en su ley medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. Fíjense qué impresionante eso. Todo lo que haga prosperará, porque aprendió a amar la ley del Señor y a deleitarse en ella. Ok, pero entonces, como es del amor al odio, ahora yo quiero que usted note que aquí el salmista está diciendo lo que ama, pero en este salmo también dice todo lo que aborrece. El mismo salmista que expresa su amor hacia las cosas de Dios, expresa su repudio a las cosas que Dios aborrece. Y esto nos deja ver que el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, el nacido de nuevo, tiene que ser definido y determinado de tal manera que claramente se debe notar su amor por la luz y su odio por las tinieblas. Que Dios nos ayude a alcanzar esa estatura espiritual. Dice en el versículo 159: mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Versículo 104: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Entonces mire lo que está diciendo el salmista acá. Él, antes de este versículo, dice en el versículo 159, perdón, no en el orden cronológico, sino que en el orden que yo lo puse acá. Él está diciendo acá: mira cuánto amo tus preceptos. Ahora, en parte, ¿por qué amaba los preceptos? Porque en el versículo 104 dice: de tus preceptos recibo entendimiento. En otras palabras, Señor, yo amo tus preceptos, porque de ellos yo recibo entendimiento. Y mire hacia dónde lo lleva ese entendimiento. Y por eso he decidido odiar, he decidido aborrecer todo camino de mentira. Ahora, ¿usted cómo se imagina este salmista? Que es anónimo, no aparece el nombre del autor, aunque muchos se lo atribuyen al rey David. Pero ¿usted cómo se imagina a este hombre de Dios que está diciendo que aborrece todo camino de mentira? Definido y muy radical. ¿Cómo respondería él si alguien le insinuara en algún momento: mira, ¿y por qué no decís que llegaste tarde al trabajo porque se murió tu abuelita? ¿Por qué no decís que olvidaste la licencia en tu casa, pero sí la llevas, pero está vencida? Y entonces tal vez es más tolerable que te acepten que eres olvidadizo. ¿Cómo cree que respondería ese salmista que aborrece todo camino de mentira? Ay, hermano, radicalmente, con un rotundo no. ¿Cómo vas a pensar que voy a mentir? Y voy a hacer una pregunta, hermano: ¿cuántos consideran que hay cristianos mentirosos? Esas risas, hermano, fueron más convincentes que los amenes. Dice esta Biblia: tus decretos me hacen inteligente,
Por eso odio la mentira. Entre paréntesis, mire qué tremendo. Los inteligentes, según la Biblia, y aquí no está hablando de una inteligencia terrenal, porque es la inteligencia que proviene de amar los decretos divinos. Es inteligente odiar la mentira. Y entonces, ¿amarla qué sería? ¿Ah? Lo opuesto a ser inteligente. Proverbios 22:11 dice la escritura. Oh, mire, hermano, qué impresionante, porque bendito Dios, todavía tengo 15 minutitos, hermano, que Dios me ayude. Ya voy llegando. Proverbios 22:11 dice la escritura. Y aquí le voy a ir leyendo algunos versículos que nos van a dejar ver qué es lo que debemos amar, entendiendo que ese amor nos va a conducir al odio. Pero ya vimos qué tipo de odio, ¿verdad? Si alguien se acaba de conectar ahorita o acaba de empezar a oír el mensaje, va a decir qué raro ese mensaje. El amor me va a conducir al odio. Qué raro, ¿verdad? El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Entonces, dentro de las cosas que nosotros debemos amar, ¿cuántos quieren crecer en amor? Porque miren, cuando hablamos de el crecimiento en el amor, hay un punto de partida. Y eso nosotros lo vemos reflejado en el gran mandamiento, en el mandamiento primario, en el más importante, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra alma. ¿Verdad que sí? Pero ese amor que comienza amando a Dios no se queda allí. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Ok. Entonces, en ese crecimiento del amor, significa que nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos y aprendemos a amar a nuestro prójimo, llegando incluso a amar hasta nuestros enemigos. Ok. Pero ese amor hacia Dios también nos va a conducir a amar cosas que son de alta estima a los ojos del Señor. Porque si uno le dice al Señor, mire, perdón, pues eso es como que alguien que está pretendiendo a una mujer que tal vez le tocó que criar a sus hijos soltera, o tal vez se enviudó y tiene su marimbita de hijos. Todavía está pollona, todavía está joven, menor de 60 años, como dice la Biblia. Y entonces hay un pretendiente ahí, muy interesado, el hermano. Y entonces ella, honesta, le dice, antes de cualquier cosa, hermano, porque él ya quiere venir a hablar con uno de los pastores para comenzar su proceso de amistad, ¿verdad? Le quiero presentar a mis hijos, la marimbita de 7. Hay un dicho en el mundo que dice que el que ama a la gallina, ¿qué dice? Tiene que amar a los pollitos, ¿verdad? Pero entonces, si nosotros decimos amar a Dios, es que mire, es bien fácil responder a esa pregunta. Si yo antes de predicar le hubiera dicho, hermanos, ¿cuántos aman a Dios acá? ¿Cuántos aman a Dios acá, hermano? ¿Y cuántos aman la pureza? ¿No sintió que bajó un poquito el amén? Entonces quiere decir que nuestro amor tiene que crecer para que la muestra de amor a Él, porque Él nos conoce perfectamente, sea con evidencia. Decirle, Señor, yo te muestro, porque mire, ¿cómo demostró Dios su amor para nosotros? Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, ¿demostró Dios que nos ama, sí o no? ¿Y será que bastará con que nosotros le digamos, Señor, cuánto te amo? Entonces, una forma de demostrar amor a Dios es amando aquellas cosas que la Biblia deja ver que debemos amar. Y una de ellas es amar la pureza. Ok, entonces ahora yo le hago una pregunta.
Esto viene a ser una retroalimentación que me ayuda a mí a saber que me estoy dando a entender. Si nosotros debemos amar la pureza, el amor de la pureza, ¿a qué odio nos va a conducir entonces? ¿Ah? A lo impuro, a lo inmundo, a lo sucio. Entonces comenzamos amando las cosas que no tienen mezcla, las cosas que son puras, las cosas que son santas. Dicho de otra manera, empezamos a amar la santidad, a desear la santidad, a buscar la santidad, a pedir la santidad. Hermano, ¿y cuál es una de las formas de buscar la santidad? ¿Acaso cuando uno va a una cita de administración no va a veces necesariamente por eso? Es decir, yo me tengo que ir a ministrar. Tengo que ir a dejar unas cuantas impurezas ahí. Tengo que ir a confesar unos cuantos pecados. Y que quien me ministre, que por la fe rocíe la sangre de Cristo sobre mí, para que yo quede purificado de toda lepra espiritual. ¿Sí o no? Entonces el que ama la pureza va a buscar la pureza. Y la Biblia dice, el que tiene esta esperanza, la esperanza de su pronta venida, se purifica a sí mismo como él es puro. Pero entonces, en la evolución de este amor de cosas buenas al odio de cosas malas, significa que mientras más amas la pureza, mientras más amas lo santo, de repente te va a empezar a caer mal lo que no es santo. Y tu selección, y perdón lo que te voy a decir, incluso de tus amistades empieza a cambiar. Porque tú empiezas a notar que hay personas que son vehículos de contaminación y que sus conversaciones contaminan. ¿No dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias? Y entonces el que ama la santidad, el que ama la pureza, se empieza a apartar. Te vas a ganar el título de legalista, eso sí. Porque mire, lo tengo que decir, pero hasta para seleccionar la programación, si es que hay algún cristiano carnal que todavía mira tele, pues amando la santidad, tú miras, eso no lo puedo ver. Ay, qué legalista. Pero es que me contamina, es que no me edifica, es que me está manchando mi vestidura. Y es que nos dieron una vestidura blanca, dice la Biblia. Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ellos andarán conmigo, dice el Señor. Porque ellos aprendieron a amar la pureza, amaron la santidad y entonces empezaron a aborrecer cualquier cosa impura. Ahí ese es un tema. Analizar a la luz de la palabra las cosas impuras, las cosas indignas, las cosas inmundas, de las cuales nos tendríamos que apartar con la ayuda de Dios. Pero mira que hay otra cosa bien linda. El que ama la pureza tiene gracia. Y no solo eso, el rey es su amigo. ¿Cuántos quieren que el rey ¿cuántos quieren que el Rey de Reyes te llame su amigo? Como se refería de Abraham, el Señor así dijo: Abraham, mi amigo. Y yo con Moisés hablo cara a cara como habla un hombre con su amigo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Bueno, dice la palabra que aquel que quiera ser amigo de Dios tiene que ser enemigo. ¿De quién? Ya vio, va compaginando. Entonces yo digo, quiero estar en amistad con Dios. El Señor me va a decir: el Espíritu te anhela celosamente, solo para Él. Y miro que estás un poquito amelcochado con el mundo. El Espíritu nos quiere solo para Él, celosamente solo para Él. Ay, Dios bendito, que seamos amigos de Dios. O sea, quiere decir que al Señor le gusta
tener comunión con los que aman la pureza. Dios bendito. 6 minutitos. Salmo 120, versículos 6 y 7. Dice la escritura: demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Hay gente que odia la paz, hermano. Ellos tuvieron que, mira, entre paréntesis, ¿qué tuvieron que amar? Los que odian la paz tuvieron que amar la guerra. Y entonces dice en el versículo 7: yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. O sea, ellos están a favor de la guerra. Y fíjense que en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 19, dice la escritura: el que ama la contienda, ama el pecado. O sea que hay gente que se deleita en los pleitos. Son buscapleitos. Les gusta ver a dos que se estén dando, hermano. Y va a echarle leña al fuego. Va a echarle leña al fuego. ¿Se recuerda usted que dentro de las cosas que abomina el Señor, hay 6 cosas que aborrece su alma y una séptima la abomina? Premio Nobel. El que pone pleito entre hermanos, el que siembra discordia entre hermanos, ese ama la contienda, ese ama el pecado, no ama la paz. Va a terminar odiando la paz. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué tenemos que amar? Según este versículo, la misericordia. Hermano, y qué tremendo eso, ¿verdad? Porque ¿hacia dónde nos llevaría ese amor? ¿A odiar qué? Todo lo opuesto a la misericordia. La inmisericordia, si usted quiere. La falta de piedad, la falta de compasión, la insensibilidad. ¿Cuántos quieren amar la misericordia acá, hermanos? Gloria a Dios. Ya solo estoy leyendo porque ya, mis hermanos de alabanza, por favor, vénganse. Por favor, Salmo 74 dice la escritura: regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que digan continuamente: engrandecido sea Dios, los que aman tu salvación. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. ¿Cuántos quieren amar la instrucción? ¿Cuántos quieren amar el conocimiento? Una pregunta: si nosotros llegamos a amar el conocimiento, ¿qué vamos a terminar odiando? La ignorancia. Si amamos la sabiduría, ¿qué vamos a terminar odiando? La insensatez, la necedad. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera hacer una oración para finalizar. Le quiero dejar aquí un par de cuadritos. No son todas las cosas, pero algunas de ellas las vimos hoy, otras no las vimos, con respecto a que si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar las cosas que dice la Escritura que debemos amar. Dice aquí la palabra del Señor habla de los que aman su casa. Por cuanto mi amor está en la casa de mi Dios, mi tesoro particular lo doy. Es decir, que cuando nosotros incluso estamos ofrendando en la casa del Señor, estamos mostrando nuestro amor por esta casa espiritual. ¿Cuántos aman esta casa espiritual? Sus mandamientos, su venida, su palabra, la justicia, su ley, la sabiduría, a su hermano, la pureza, la misericordia, el conocimiento, su santo nombre. Pero de la misma manera, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice la Escritura que dentro de las características de aquellos hombres del final de los tiempos,
que tendrán el carácter del anticristo, están los aborrecedores de todo lo bueno. Estos son los que odian todo lo bueno. Mire, hermano, es una lista. Yo solamente puse algunas cosas acá, porque la lista sí es grande. Perdón, ya la había puesto aquí. Imagínense usted, aquí están los que aman la muerte, los que aman la maldición, aman la mentira, aman la violencia, aman el mundo y las cosas que en él hay, aman el placer, aman el pecado, aman la contienda, aman lo que avergüenza, aman las abominaciones, aman la simpleza, aman la idolatría, porque fueron aborrecedores de lo bueno. Entonces le vamos a pedir al Señor, brevemente, que el Señor nos ayude a amar. Primero amarlo a Él, y que a partir de ahí vayamos creciendo en el amor. Pero ese amor nos va a conducir a un odio de cosas que Dios aborrece. Mire, yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momentito para meditar en algo que le quiero decir. Y yo quisiera que con toda la honestidad y sinceridad en su corazón usted lo analice antes de responderse dentro de su propio corazón lo que le voy a plantear. Habrán cosas malas, habrán pecados, cosas perversas en las que aún tu alma encuentra deleite. Piensa. Esta no es una acusación, que el Señor reprenda al acusador, porque esto nos va a servir para considerar que en el amor que estamos creciendo aún hay cosas que ese amor al crecer en nosotros nos va a ayudar a odiar, cosas que todavía no odiamos, que debiéramos odiar. Porque cuando aún nuestra alma, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca se complace en aquellas cosas que sabemos que Dios aborrece, significa que todavía no estamos 100% definidos. Ay, Dios bendito. Ahí en tu lugar yo te voy a pedir, si tú has identificado algo malo, pecaminoso, en lo cual todavía haya complacencia a tu corazón, pero que quisieras aborrecerlo, porque si lo llegas a aborrecer, lo vas a dejar fácilmente, porque lo vas a repudiar. Ya no te va a dar deleite, ya no te va a dar placer, no vas a tener ya necesidad de aquello que te da placer, pero que sabes que es indebido, que es ilícito. Si hay alguien en esa condición, venga acá adelante. Yo quiero orar por usted para que Dios le ayude a aborrecer ese pecado. Y lo que Dios va a hacer es que va a derramar de ese amor precioso en su corazón. Le va a enseñar a amar las cosas puras, le va a enseñar a amar la santidad, de tal manera que lo va a pensar y lo va a repensar antes de pecar, antes de mancharse. Oh sí, Señor, yo sé que el Señor lo va a hacer, porque su palabra no regresa vacía. Su palabra cumple el propósito por el cual Él la envió. Dile, tú que estás acá adelante, tú que estás pasando, Señor, ya no quiero deleitarme en ese pecado. Ya no quiero practicarlo. Pero no puedo dejar de hacerlo. Aunque me lo he propuesto muchas veces, sabiendo que aquello te deshonra, sabiendo que aquello te desagrada, Señor. Pero al final se volvió una necesidad en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, que termino haciendo lo que no quiero hacer. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, derrama ese amor. Ese amor, ese deleite en tu palabra, Señor. Ese deseo de amar la luz, ese
ese deseo de amar la justicia, Señor bendito, ese deseo de amar la rectitud, ese deseo de amar la integridad, ese deseo de amar la verdad, de amar lo incorruptible, de amar la salvación, para poder aborrecer cualquier cosa que ante tus ojos es aborrecible, es abominable, es iniquidad, es pecado, Señor bendito. Haz que nuestro corazón se defina por ti, Señor, de una manera radical. Eso es. El Señor es el Señor el que hace la obra. No ha bastado tu fuerza de voluntad. No ha sido suficiente. No ha sido suficiente que te lo hayas propuesto. Necesitas la gracia bendita de Dios. Y al que ama la pureza, se le derrama la gracia. Al que ama la santidad, se le derrama la gracia. Y entonces Dios le da poder para vencer el pecado. En el nombre poderoso de Jesús, que hoy Dios te dé poder para vencer todo pecado. En el nombre poderoso de Jesús, que hoy el Señor te dé la gracia, que hoy el Señor te dé la fuerza. En el nombre de Jesús, sí, Señor. Nuestro Redentor, dile, eres todo para mí. Te adoraré, cada día de mi vida. No amamos, no puedo vivir si no estás. La última vez con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Si tú amas las almas perdidas, esas almas que alguna vez nosotros fuimos, empieza a orar por las almas que no conocen al Señor. Empieza a orar por ellos. Y si tú invitaste a alguien y lo conoces, hazle la invitación para que pueda aceptar al Señor Jesús como su único Salvador. Y para esas personas que no conocen al Señor, pero quieren odiar al pecado, ya no hacer el mal, hoy les invitamos a que pasen acá adelante. Aunque está un poco lleno, usted pelee su batalla, hermano. Usted, amigo que está invitado hoy, pase al frente a pelear su bendición, porque el Señor también lo quiere amar hoy. Él está abierto, está extendiendo el cetro de misericordia en este momento. Quiero invitarlo a que se acerque aquí y nos haga una señal, que levante su mano para poder identificarlo y poder orar por usted. Así que vamos a pedir y oremos un momento para que podamos recibir a nuestros hermanos, esas almas que aún no conocen al Señor. Y mientras usted ora ahí, también voy a invitar a aquellos hermanos
que están cumpliendo años o tienen alguna petición especial, que puedan pasar acá al frente. Vamos a orar por ustedes. Mientras hacemos eso, también vamos a orar por las peticiones que han pasado, por hermanos que están en hospitales y están siendo operados en este momento, y por amigos que también nos están escuchando en diferentes lugares. Padre, que estás en los cielos, hoy te venimos suplicando, Señor Jesús, que abras los cielos, que traigas sanidad, Señor, que lleves el poder de tu palabra, Señor, a aquellos lugares en donde quizás no te conocen, Señor, que están pidiendo, Señor, amarte. Hoy te venimos suplicando, Señor, también por las personas que quieren conocerte, por los hermanos que están pasando, Señor. Si mis hermanos de evangelismo atienden, por favor. Por esas almas que no te conocen, Señor. Por esas almas, Señor, que están pidiendo una oportunidad, Señor, para odiar el pecado. Por esas almas, Señor, que ya no quieren hacer lo mismo y quieren tener la oportunidad que tú nos diste una vez, Señor, y de amarte a ti, de amarte, Señor. Hoy te venimos suplicando por ellos, Señor, en donde quiera que nos estén escuchando. Y si están acá también, les llamamos, Señor, para que se atrevan, para que se animen, Señor, en el nombre de Jesús. Y para los que ya pasaron, Señor, bendecimos, les damos esa bienvenida, Señor, porque hay fiesta en los cielos, Señor. Hay fiesta en los cielos, Señor. Te agradecemos, Señor, por sus vidas y declaramos, Señor, que están apartados para ti. Asimismo, también te suplicamos por los hermanos que pasaron sus peticiones, Señor. Sabemos que hay necesidades y que tú las conoces, Señor, una a una, Señor. Que no es por gusto que le escribieron, que no es por gusto, Señor, sino que tú sabes cada una de las necesidades y tú has de responder conforme a tu misericordia, Padre. Agradecemos, Señor, porque sabemos que pronta está tu respuesta, que tú inclinas tu oído y que hoy extiendes ese cetro de bendición, ese cetro de misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, también por este servicio al cual hemos podido asistir, Señor, que nos llevamos con mucha bendición, Señor, tu palabra, y la hemos de llevar de bendición hacia nuestros hogares. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un último anuncio para los hermanos que no se han bautizado y quieren hacerlo. Mis hermanos de En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Salmos 9:10. Rema TV y Ebenecer Producciones presentó La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy miércoles, en vivo, desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5, en la ciudad de Guatemala.